el principal, el principal material que se ha utilizado por décadas en el área de la bioactividad. Ahora, es importante resaltar que el problema de caries dental, lamentablemente, a pesar de que la odontología tiene más de 200 años, durante los últimos 30, 40 años, a pesar de todos los descubrimientos que se han hecho en temas de agentes fluorados, de materiales adhesivos y estrategias más conservadoras, lamentablemente no han logrado paliar esta enorme prevalencia de caries dentales, específicamente en la infancia, porque es el grupo más afectado, ¿no? Vemos que en este estudio de revisión sistemática muestran que en diferentes países del mundo se encuentran estos hallazgos similares, ¿no? Uno de cada dos niños preescolares ya presenta lesiones de caries cavitadas en dentina. Esto lamentablemente es una realidad que no solamente afecta a países subdesarrollados, sino que está en diferentes lugares del mundo. Perú y México no son la excepción. La región de las Américas presenta más o menos 62% de lesiones de caries dental cavitadas en dentina. Esto principalmente porque existe una gran carga de la enfermedad durante los primeros 6 años de vida. Lamentablemente no hemos logrado disminuir esa prevalencia durante los últimos 30 años, pero durante los últimos 4 o 5 años en particular, existe esta revolución en el sentido de que se le está prestando mayor atención no solamente a la corriente restauradora y terapéutica, sino al enfoque de la importancia de la prevención en salud bucal como un factor fundamental en la salud general. Como por primera vez en la historia, Lancet, que es una revista médica muy importante, ha lanzado una serie que se le llamó la serie de salud bucal, enfocada en unas publicaciones que se orientaban a cómo poder detener esta enorme crisis sanitaria en relación a la salud bucal, para terminar esta enorme carga de la enfermedad caries dental. 2019 y 2020 entonces son años históricos para incorporar la salud bucal dentro de las estrategias de salud general, cambiar los paradigmas en el manejo de la enfermedad caries dental, no solamente restaurando las consecuencias de la enfermedad, sino tratando de implementar estrategias preventivas desde el nacimiento. Una publicación muy interesante que fue recientemente lanzada en diciembre del año pasado, habla sobre el entender la caries dental como una enfermedad no transmisible históricamente, y muchos de ustedes seguramente también han recibido esta instrucción en la universidad de que la caries dental es infecciosa o infectocontagiosa. Eso no es así. La caries dental, como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades no transmisibles, son enfermedades principalmente basadas en conductas. De hecho, factores de riesgo común a la diabetes y caries dental es el consumo de azúcar. Entonces, este artículo, que es una reflexión en torno a este problema, justamente cita esta frase: una gran preocupación recae en el hecho de que, aunque la caries dental es una enfermedad ampliamente prevenible, no se ha logrado reducir su prevalencia en los últimos 30 años. Esto de verdad debería preocuparnos. Y esto sucede porque nos hemos enfocado solamente en recuperar aquello que se ha perdido. Nuestro enfoque es principalmente restaurador, rehabilitador, cuando la caries dental, siendo una enfermedad conductual, debería enfocarse también por la vertiente del tratamiento de las conductas del paciente. Es como si tuviéramos un símil entre la caries dental y la diabetes. Imaginen que de un lado tenemos todos los factores de riesgo de las conductas del individuo que lo predisponen a sufrir de la enfermedad llamada diabetes, y por otro lado tenemos las lesiones que aparecen como úlceras o como un desprendimiento de la córnea como consecuencia de esta enfermedad. Y como profesionales de salud solamente nos dedicáramos a resolver estas consecuencias, tratar de que esta herida sangrante cicatrice, evitar que la córnea se desprenda, pero nos olvidamos de todos los factores conductuales. El paciente sigue teniendo una dieta rica en azúcares, no controla su azúcar de sangre y la enfermedad sigue avanzando. Esto es lo que pasa con caries dental. Nos hemos concentrado solamente en restaurar o reconstruir aquellas estructuras perdidas, la lesión de caries dental, pero nos olvidamos del enfoque terapéutico en relación a los hábitos. Esto es extremadamente importante. En este cambio de paradigma, la caries dental tiene que manejarse en ambas columnas,
la columna de la enfermedad orientada hacia el paciente y las estrategias operatorias relacionadas a la lesión de caries. Una lesión de caries es un signo visible de la enfermedad y evidentemente se tiene que restaurar. Obviamente hay que reconstruir lo que se ha perdido, pero sin dejar de lado el control de una dieta y la desorganización del biofilm que tienen que ser parte de los hábitos del paciente. Esto es fundamental para poder cambiar este paradigma y reducir las enormes prevalencias que tenemos de caries dental. La teoría más aceptada sobre su etiología es la teoría de la placa ecológica. A diferencia de lo que existía en la época de Black, que se creía que solamente eran una o dos bacterias las que originaban la caries dental, la teoría de la placa ecológica habla de una disbiosis, un recambio bacteriano por causa de la incorporación de excesivos azúcares en la dieta, especialmente en alta frecuencia. Estos azúcares hacen que bacterias fisiológicas comiencen a desaparecer y comienzan a crecer una serie de bacterias patológicas, eliminando las otras porque éstas sobreviven y producen ácidos. Estos ácidos, principalmente el ácido láctico, degradan la estructura mineral de los dientes y esta degradación mineral que va sucediendo lentamente con el paso del tiempo es lo que conocemos como lesiones de caries. Una lesión de caries no es nada más que una pérdida de la estructura mineral que por pérdidas constantes comienzan a perder estructura, inicialmente visible como una mancha blanca y finalmente por la degradación estructural terminando en una lesión cavitada. Es importante entonces reconocer que la orientación del tratamiento de la enfermedad no es solamente restaurar o remineralizar, sino disminuir aquello que origina la enfermedad, que es el consumo de azúcar. La caries dental hoy en día es definida como una enfermedad dinámica mediada por biofilm, esta palabra es sumamente importante, modulada por la dieta, otra palabra importante, de naturaleza multifactorial. No es transmisible, no se contagia la caries dental. Se pueden transmitir las bacterias, pero el hecho de transmitir bacterias de una persona a otra no necesariamente los predispone a sufrir la enfermedad. Entonces, si quisiéramos resumir esta definición que fue planteada en el año 2020 por la ORCA, que es la Organización Europea de Investigación de Caries Dental, lo resumiríamos en que la caries dental es una enfermedad biofilm, azúcar dependiente. Solamente es el biofilm alimentado por ese azúcar el que va a potenciar la coagregación de diferentes familias bacterianas, creciendo y eliminando a las otras que son parte del microbioma oral, muchas bacterias que funcionan inclusive a nuestro beneficio, simbióticas, sin generar ningún daño, y que son eliminadas por las bacterias cariogénicas que finalmente producen una lesión. Como les mencioné, es el ácido láctico el que degrada la estructura mineral de los dientes, pero tan importante como la producción de ácido láctico en presencia de azúcares, tenemos también a los polisacáridos extracelulares. Estos son como bloques de construcción sobre los cuales las bacterias se van a adherir con mucha más eficiencia, generando una biopelícula mucho más resistente a la desorganización. Un biofilm mucho más maduro, como si fuera una esponja, que se torna más eficiente en el metabolismo del azúcar y la producción de ácidos que finalmente degradan con mayor velocidad la estructura mineral de los dientes. Ese proceso de maduración se produce cada vez que ingerimos un alimento azucarado. El azúcar ingresa a través de la membrana celular a la célula de la bacteria y esta produce polisacáridos extracelulares y el ácido láctico que degrada la estructura mineral. Estos polisacáridos son los bloques de construcción sobre el cual se forma una matriz extracelular y que comienzan a formarse en zonas predilectas como las fosas y fisuras, por ejemplo, o las zonas cervicales de los dientes anteriores. Aquellas zonas donde el cepillo no logra desorganizar en el cepillado del día a día, es el azúcar el que permite potenciar el crecimiento de estos biofilms y finalmente producir los ácidos que degradan la estructura mineral de los dientes. La restauración entonces no es un tratamiento, sino solamente una barrera de difusión, un protocolo que permite disminuir la retentividad de una cavidad para poder hacer más eficiente la higiene. Sin embargo, si la higiene y la dieta no cambian, esas restauraciones fracasarán en un muy corto plazo.
Es importante entender que la caries dental es una enfermedad dinámica. Constantemente hay caídas y elevaciones del pH que hacen que haya pérdida y ganancia de minerales. En condiciones de una dieta balanceada, la saliva es suficiente para devolverle los minerales al diente luego de que haya pasado esa caída de pH. Pero si es que esta no se controla, o si los azúcares son consumidos con mucha frecuencia, la pérdida mineral neta hará que se descurra el proceso de la enfermedad desde un estadio reversible hacia un estadio irreversible o cavitado. Ahora, existen diferentes estrategias en la filosofía de la odontología mínima intervención para poder controlar la progresión de la enfermedad. Idealmente, independientemente de qué tan severa sea una lesión, es importante incorporar aquellas estrategias que se denominan conductuales o no invasivas, educando al paciente. No solamente decirle, no comas azúcar, lávate los dientes, sino establecer estrategias de comunicación efectiva para poder cambiar los hábitos de un paciente, como lo hace un nutricionista con un paciente que sufre de desórdenes alimenticios. Un odontólogo debe aprender a conducir al paciente a través de esta ruta de cambio de conductas que generan un daño no solamente en la estructura dental, sino también en la salud general del individuo para poder disminuir su riesgo a futuras lesiones de caries. De la mano de los tratamientos a las intervenciones profesionales tenemos, por supuesto, alternativas microinvasivas y alternativas mínimamente invasivas cuando existan lesiones cavitadas. Esto, evidentemente, siempre debe ir de la mano con el dominio no invasivo, sin importar que coloquemos un sellador o una restauración extremadamente profunda cercana a pulpa, el componente no invasivo con sus tres dominios nunca debe ser exento en nuestros tratamientos. Todo parte entonces de concientizar al paciente de la evaluación del riesgo de caries que cada uno de ellos tiene. Cuando le hablamos de la placa, puede ser un término bastante subjetivo, difícil de comprender por un paciente lego, así que es importante evidenciarla. Existen hoy en día productos que nos permiten identificar de manera selectiva la presencia de un biofilm maduro, y de esta forma el paciente se concientiza sobre la gravedad del problema. Un biofilm maduro, que en este caso se identifica con un color púrpura, un biofilm acidogénico que se identifica con un color celeste, y el biofilm de las últimas 24 horas que se pigmenta de color rosa. Estos pigmentos o estos detectores de placa específicos son de gran ayuda para poder educar a los pacientes y poder controlar también cómo es que evoluciona su propia desorganización del biofilm del día a día. Eso es lo más efectivo en términos de control mineral. La desorganización diaria del biofilm y el acceso a esas superficies limpias al fluoruro de la pasta dental es un componente fundamental para mantener las lesiones iniciales controladas, porque es el biofilm el principal determinante biológico para la aparición de lesiones de caries. Esto, por supuesto, se resalta en esta publicación de la doctora Margarita Fontana de la Universidad de Minnesota, que menciona que no existe evidencia que los abordajes restauradores convencionales prevengan o controlen la enfermedad caries dental. Las restauraciones son el principal indicador de riesgo de un paciente. Entonces, la restauración no cura la enfermedad. La restauración simplemente le facilita al paciente desorganizar ese biofilm que de lo contrario podría acumularse en esa lesión cavitada y hacer que la lesión progrese. De tal manera que hoy en día se está prestando especial atención a la dinámica que tienen los materiales dentales con la formación de los biofilms. Es tan específico este tema de los biofilms o las biopelículas que inclusive en la industria de la ingeniería se estudian los biofilms porque la interacción entre los materiales y las bacterias es tan importante en la odontología como lo es, por ejemplo, en la conformación de tuberías, de desagüe o del agua de las ciudades, se pueden degradar por ciertas bacterias. Entonces es importante crear materiales que de alguna manera promuevan la disminución de estas formaciones bacterianas y que finalmente eviten una formación justamente en el área más vulnerable en la interfase diente-restauración. Un material que es muy poroso o demasiado retentivo, por más que haya restaurado esa lesión de caries, podría ser una zona de retención de biofilms que finalmente promueva
la degradación de la interfase, generando el principal problema de los materiales restauradores, que son lesiones de caries secundaria. Ahora, históricamente como odontólogos nos han preocupado mucho las propiedades mecánicas, si un material puede fracturarse o no, pero no se ha puesto especial atención a las propiedades preventivas del material para formar biofilms o para formar lesiones de caries. Tan es así que cuando uno consulta PubMed, que es una gran fuente de referencia bibliográfica, si ustedes consultan propiedades mecánicas de los materiales restauradores, van a encontrar resultados pletóricos, 13.000 respuestas en relación a las propiedades mecánicas de los materiales. Restauraciones directas e indirectas con propiedades mecánicas definidas, pero cuando nos concentramos en las propiedades de prevención de caries o evitar que esas caries secundarias se formen, lamentablemente la literatura es mucho más limitada. No existe entonces tanto énfasis en promover que un material no solamente sea un material resistente, sino que de alguna manera contribuya a la remineralización del sustrato desmineralizado. Y esto debería llamarnos especialmente la atención debido a que revisiones sistemáticas y metaanálisis como el que publicaron Obdam y colaboradores en el 2014 nos mencionan que 6 años después de evaluar diversas restauraciones, el principal factor de fracaso de las restauraciones establecidas era caries dental. No era que la restauración era muy débil y se fracturara, no era las propiedades estéticas de la restauración, sino esa propiedad de evitar que en los márgenes de la restauración se forme una lesión de caries. Entonces, si bien es cierto, hemos prestado mucha atención y nos preocupan las propiedades mecánicas del material restaurador, debería también preocuparnos aquel potencial que tienen los materiales para prevenir lesiones de caries marginal. Y esto es justamente lo que queremos compartir con los principios de los materiales bioactivos. Idealmente, un material restaurador debería neutralizar la formación de biofilms o disminuir el acúmulo de estos biofilms justamente en esta interfase diente-restauración para evitar que estas restauraciones sufran de esas lesiones secundarias. Ahora, cuando revisamos la literatura en relación a los materiales bioactivos, podemos hacer una comparación entre lo que se considera bioactivo, lo que se considera biomimético y lo que se consideraría biocompatible. Lo bioactivo sería un material que induce una respuesta fisiológica en el sustrato tratado, imitando la acción de la saliva, por ejemplo, de remineralizar el sustrato. Por otro lado, una definición aparte es la que merece un material biomimético. Un material biomimético sería un material que sus propiedades mecánicas imitan o se asemejan a las estructuras de la naturaleza. Un material biomimético sería un material que se comporte como el esmalte en términos de resistencia, por ejemplo. Y finalmente, un material biocompatible es un material que no causa efectos dañinos. Biocompatible es un material que no causa daño. Ahora, idealmente, pues, un material restaurador debería incluir estas tres capacidades, que sea bioactivo, que sea biomimético y que sea biocompatible, pero si es que revisamos esta publicación de la Sociedad Americana de Materiales Dentales, los únicos materiales realmente bioactivos que incluyen esta propiedad tan importante en el control de las lesiones de caries son el cemento ionómero de vidrio y los cementos de silicato de calcio, los MTAs. Son materiales biocerámicos, pero que no son utilizados como materiales restauradores. El ionómero de vidrio podría utilizarse como material restaurador, sí, pero también existen ciertas desventajas en el ionómero porque no se considera un material biomimético, no reemplaza las propiedades del esmalte. De hecho, si hablamos de los ionómeros de vidrio, hay muchas propiedades interesantes que les recomendaría revisar en este artículo, como ser un material costo efectivo, ser un material que se puede utilizar como restauración en bloque, tener esta capacidad de depositar iones en el sustrato, especialmente cuando son lesiones cavitadas, se forma un intercambio iónico entre el ionómero de vidrio y la dentina cariada profunda, y como ningún otro material restaurador, forma una adhesión química e inclusive micromecánica con el sustrato. Ahora, para entender un poco la bioactividad del ionómero es importante entender su química, y esto es bastante rápido. El ionómero de vidrio es principalmente un vidrio particulado, fluoroaluminosilicato, es el nombre del vidrio, con una composición particular dependiendo de la casa comercial
con la que trabajen. El líquido con el que mezclamos el ionómero es un ácido poliacrílico. Y tenemos un ácido poliacrílico porque este vidrio es un vidrio hidrosoluble, se va a degradar superficialmente cuando interactúe con el líquido. Entonces, entendamos un poco de cómo funciona un ionómero de vidrio. En este caso, vamos a realizar una mezcla con el ionómero de Schoefu, glaso ionómero FX2, en el que pasan una serie de etapas cuando mezclamos el ionómero. La primera es una reacción polvo-líquido, una reacción ácido-base. El polvo, una base, mezclándose con el líquido, un ácido, inicia un proceso de liberación de iones, es por eso que se llama ionómero. Este vidrio, que está compuesto por diferentes elementos químicos, entrará en contacto con el líquido para empezar un proceso de degradación superficial vítrea. Para que este fenómeno se dé de manera eficiente es muy importante respetar las recomendaciones de mezcla del fabricante. Colocar una cucharilla de polvo al ras, utilizar una gota que caiga por gravedad, y al mezclarlos o al humedecer el vidrio, lo que va a suceder es que el líquido va a degradar la superficie del vidrio y empezará una liberación de iones. Esta segunda fase se denomina fase de sal hidrogel, una formación de un gel vítreo en la periferia de los vidrios de gran tamaño, y los vidrios de pequeño tamaño comenzarán a degradarse en su totalidad, formando parte de la matriz. Así que este es un intercambio muy interesante que sucede cuando realizamos la mezcla del ionómero. Ahora, para que estas propiedades mecánicas lleguen a su máxima expresión, es importantísimo respetar el proceso de mezcla, dejar una proporción 1:1 en términos de la mezcla de la cucharilla de polvo con la gota de líquido, y dividir el montículo de polvo en dos, romper la tensión superficial de la gota, llevar la primera mitad hacia el líquido, humectar, una vez que se ha humectado, llevar la segunda para empezar el espatulado, y finalizar con una mezcla homogénea y bastante consistente. El ionómero de vidrio, cuando está mezclándose de esta forma, permite una liberación de radicales carboxilos libres, que serán los elementos químicos que se unen químicamente con el sustrato en esmalte y dentina. Hay una formación de enlaces iónicos entre estos radicales libres y el calcio del diente, que se forma entre los 3 y los 15 minutos. Ahora, para que estos enlaces se tornen en enlaces estables, toma aproximadamente 2 horas y media. A pesar de que el ionómero parecería rígido, este solamente ha pasado por un fraguado inicial, un fraguado del material que nos permite darle un poco de anatomía, controlar oclusión y finalizar, digamos, la reconformación anatómica del diente tratado, pero el proceso de maduración, esa solidificación del material hasta su máximo nivel de resistencia mecánica, ocurre entre las 2 horas y media e inclusive 24 horas después. Es por eso muy importante que al menos se le recomienda al paciente no consumir alimentos en la zona tratada con ionómeros de vidrio al menos 2 horas y media después de haberse aplicado, e idealmente que no consuma alimentos rígidos durante las primeras 24 horas. Mientras más voluminosa es la restauración con ionómero, más énfasis se le debe dar a esta indicación para permitirle al ionómero llegar a esa fase de maduración, a esta formación de los enlaces o el reemplazo de los enlaces del poliacrilato de calcio por poliacrilato de aluminio, siendo enlaces mucho más rígidos, haciendo que el material madure. Y esto lo ilustra perfectamente bien. Este es un diagrama que tomé del libro de la doctora Alexandra Reis y colaboradores, llamado Materiales Dentales Directos. En esta gráfica se ilustra pues cuál es todo el proceso de reacción del ionómero de vidrio cuando se mezcla en una proporción polvo líquido correcta, aglutinando, mezclando, teniendo un tiempo de trabajo para llevar el material a la cavidad, y luego de 2 a 4 minutos llevarlo mientras se mantenga hidratado a la cavidad. La hidratación es muy importante, que el material se mantenga brillante, es fundamental para garantizar que esta adhesión se forme, porque es el agua, el vehículo a través del cual los iones van a intercambiarse entre un material y el otro. Y dentro de los 6 a 8 minutos se va a dar este fraguado inicial. Luego del mismo es importante no utilizar instrumentos rotatorios para poder hacer el control de la oclusión, porque el calor y el agua podrían alterar la superficie vítrea que acaba de fraguar, sino que deberían recomendarse utilizar instrumentos manuales para eliminar los excesos luego del control de oclusión.
Como les mencioné, el ionómero de vidrio tiene diferentes ventajas. La adhesión química para mí es la principal, es un material biocompatible, es un material bioactivo, es un material que tiene propiedades antibacterianas porque disminuye el potencial de adherencia de los microorganismos, además libera flúor, así que esto genera una menor adhesión de bacterias del biofilm. Y esta liberación de flúor, si bien es cierto, es una liberación neta durante las primeras 24 horas, posteriormente a ello sufre algo que se llama el efecto cisterna. El ionómero absorbe iones de flúor del medio bucal, sea por el consumo de algún agente fluorado como agua de suministro público o el contacto con una pasta dental o el contacto con un barniz fluorado, un gel de flúor fosfato acidulado. Todos los elementos fluorados van a depositarse en este ionómero y van a liberarlo lentamente, lo que lo torna también un material que disminuye el riesgo de caries marginal. Como todo producto tiene también desventajas. Hay un aspecto inicial que es bastante poroso, pero va a opacarse y pulirse con el proceso de maduración. Tiene una baja resistencia de fractura mecánica, especialmente cuando son grandes volúmenes de material. Esto se denomina falla cohesiva. El material se adhiere muy bien al sustrato, pero las partículas internas no tienen una gran fuerza de unión y se puede fracturar el material. Hay una porosidad superficial que está relacionado con la presencia de burbujas o microcracks si no se ha manejado correctamente, que puede llevar a un fracaso temprano. Y es un material que puede sufrir desgaste superficial en relación al riesgo de caries del paciente. Una persona, por ejemplo, que consuma muchas bebidas azucaradas y ácidas, presentará una degradación superficial del ionómero. Las aplicaciones clínicas, selladores preventivos, selladores terapéuticos, se pueden aplicar materiales ionoméricos como restauraciones clase 1, clase 2 en dentición decidua, clases 1 en dentición permanente, y de hecho una reciente publicación de consenso sobre la evaluación de las propiedades mecánicas de los ionómeros de vidrio posiciona a los diferentes materiales en el dominio restaurador. Ionómeros de vidrio existen de diferentes características. Algunos son solamente cementantes, otros son materiales de base, otros son materiales restauradores. Y dentro del dominio restaurador, que también podría aplicarse como selladores, tenemos la presencia de Equia Forte, que es un material de GC en el primer lugar, pero observen que un material de mezcla manual, como es Glass Ionomer Cement tipo 2 de Shofu, está en la segunda ubicación, y este ranking se elaboró principalmente analizando propiedades como la resistencia a la compresión, la microdureza y la erosión ácida y liberación de flúor. Cada una de estas propiedades se evaluó por un grupo de expertos en ionómeros de vidrio en Brasil durante el año 2017, y a raíz de esto se publicaron 5 artículos. El último de ellos, que es este consenso sobre los límites de los cementos de ionómeros de vidrio, los umbrales mínimos de los ionómeros, y tenemos a este cemento de ionómero de vidrio de Shofu en una excelente posición. El ionómero de vidrio tiene enormes ventajas en el hecho de que es un material menos susceptible a la humedad, se puede utilizar en dientes parcialmente erupcionados, bajo estrategias de aislamiento relativo, tiene un potencial de ser una membrana semipermeable si se utiliza como sellador, permitiendo que la saliva pueda depositar los elementos remineralizantes, especialmente con estos dientes en erupción que sufren de o van a ser expuestos a una maduración posteruptiva, permitiendo que el diente se mantenga íntegro, especialmente en esas fases de riesgo. Durante los 3 a 4 primeros años post-erupción, el diente está extremadamente vulnerable porque pasa aproximadamente 1 año y medio por debajo del plano oclusal y un cepillo difícilmente alcanzará esas fosas y fisuras, y es por eso que se recomienda, apenas aparezca ese molar de los 6 años, sellarlo con ionómero de vidrio. Evidentemente, los selladores de ionómero tienen algunas propiedades. Los selladores, como por ejemplo Fuji Triage, que es un sellador de ionómero de vidrio de baja viscosidad o de mediana viscosidad, se degradan, pero se degradan a expensas de liberar flúor. Esa degradación permite que las fluctuaciones de pH sean controladas o sean amortiguadas por el ionómero de vidrio, dándole esa propiedad de bioactividad. Ahora, muchos se preguntan, pero si yo sello sobre esas fisuras, ¿no se van a formar bacterias, no se van a producir lesiones debajo del ionómero? De hecho, análisis del control biológico de las lesiones de caries inclusive recomienda sellar sobre lesiones, sin tener que remover el esmalte. Recordemos que la caries dental es un proceso de degradación mineral.
evidentemente como consecuencia del acúmulo de bacterias, pero si aplicamos un sellador correctamente en esas fosas y fisuras desmineralizadas, el hecho es que no habrá ingreso de biofilm, no habrá acceso a los azúcares que producen los ácidos y por ende esa lesión se mantendrá inactiva. Se inhibe la maduración del biofilm o el ingreso de sustratos que finalmente se puedan transformar en ácidos. Hay mucha evidencia al respecto, no hay que temer de sellar sobre caries, porque este es un abordaje moderno de mínima intervención. La ventaja de utilizar ionómero de vidrio en estos casos es que, como les mencioné, este funciona como un amortiguador de los ácidos, especialmente el ácido láctico, degradándose, liberando el fluoruro que tiene dentro, pero a expensas de su integridad estructural, es decir, el ionómero se deshace, pero libera flúor y neutraliza los ácidos, y de esta forma mantiene controladas estas fluctuaciones de pH. Ese es el principal potencial bioactivo de los ionómeros de vidrio. Permite remineralizar el sustrato o neutralizar las caídas de pH que finalmente podrían comprometer el balance mineral entre la saliva y las estructuras de esmalte y dentina. Ahora, idealmente, los selladores deben combinarse con estrategias de remineralización. La evidencia, esta revisión sistemática con metaanálisis nos habla de que la mejor estrategia para el control de lesiones de caries en fosas y fisuras es combinar selladores con agentes fluorados para contribuir a esta recuperación mineral y que sean controlados por lo menos el primer año después de aplicarse cada 3 a 6 meses, manteniendo no solamente la integridad del sellador, sino que las conductas de dieta e higiene se mantengan en el tiempo. Muchos dudan sobre la efectividad de los ionómeros porque piensan que se degradan o que son materiales provisionales, pero nuevamente, la degradación superficial del ionómero es a expensas de neutralizar los ácidos, y de hecho, si uno examina estos estudios de microscopía electrónica, muestran que el ionómero, a pesar de que clínicamente comienza a perderse, en la base de las fisuras se mantienen unos remanentes de, pues, podría ser ionómero de vidrio o sustancia orgánica que finalmente evita la progresión de una lesión de caries. En restauraciones existe mucha evidencia que nos habla de que el ionómero de vidrio presenta menor riesgo de lesiones de caries secundarias justamente por esta bioactividad. Menor posibilidad de formación de biofilms, liberación de flúor que inhiben las caídas de pH y que finalmente se traduce en un éxito clínico, especialmente en dentición decidua, con la misma sobrevida de cualquier material restaurador directo. Ahora, existen casos también en dentición permanente en los que el ionómero de vidrio podría encontrar un lugar interesante, siendo un material bioactivo que por su alto peso molecular no genera daño pulpar. Un ionómero de vidrio de características convencionales podría utilizarse en lesiones de caries profundas cercanas a la pulpa, permitiendo que la dentina cariada profunda se remineralice. Gente que estaba ya condenado a una endodoncia con un presupuesto en mano, pudo haber sido tratado con una remoción selectiva, utilización de ionómero de vidrio y remineralización intrínseca. 2 años después, se forma dentina terciaria, la dentina se remineraliza y tenemos la posibilidad de, si es que así lo desean, utilizar una restauración de resina sobre ese ionómero, pero rescatando las propiedades de bioactividad. La bioactividad del ionómero recae en el hecho de que no solamente neutraliza los ácidos superficialmente, sino que también deposita iones en el sustrato de la dentina cariada profunda, específicamente estroncio, fosfato y calcio. En estudios de dientes ex vivo, es decir, dientes extraídos para ortodoncia, como son terceros molares en este estudio clínico, demostraron que el ionómero de vidrio deposita estos iones inclusive 800 micrómetros por debajo de la interfase diente-restauración. Una de las grandes ventajas del ionómero de vidrio es que se forma un enlace químico muy rico que inclusive remineraliza la unión, que es más resistente a los ácidos. Esta capa, o pseudo, se podría llamar como una pseudo capa híbrida, se ha llamado zona de interfase de intercambio iónico o zona hipermineralizada, lo que hace que difícilmente se degrade la unión diente-restauración. Ahora, ¿qué sucede si un ionómero de vidrio fracasa? El ionómero de vidrio se puede reparar. En este caso, por ejemplo, 4 años después, que fue el caso que les mostré,
4 años después de haberse colocado, por los micromovimientos que suceden en los puntos de contacto, se degradó un poco el ionómero de vidrio, pero podemos repararlo, remover solamente aquello que se fracturó sin necesidad de eliminar toda la restauración. Este es un principio de mínima intervención, y reconstruir con un material a base de resina. Pero ¿no sería interesante que este material resinoso se asemeje al ionómero de vidrio, que tenga estas propiedades de remineralizar, de depositar iones y disminuir la formación de placa? Tradicionalmente las resinas compuestas tienen partículas de relleno inorgánico, pero finalmente terminan siendo bioinertes, es decir, no generan ninguna interacción con el sustrato. Son materiales que reemplazan la estructura perdida, solamente presentando la característica de biomimetismo o de biocompatibilidad. No generan daño y presentan propiedades mecánicas similares a la estructura que quiere reemplazar. Hoy en día conocemos que existen materiales bioactivos. Las resinas bioactivas, por ejemplo, de Shofu, presentan esta propiedad adicional, que es combinar las ventajas del ionómero de vidrio con las propiedades biomiméticas y biocompatibles de la resina. Para esto, Shofu ha desarrollado una tecnología muy especial, y a partir de aquí todo el vidrio al que me refiere va a hablar del vidrio que está dentro del relleno inorgánico de las resinas o los materiales a base de la tecnología Giómero, porque son partículas vítreas de flúor, boro, aluminio, silicato, muy similar al ionómero de vidrio, pero con un tratamiento diferente. Con los vidrios de ionómero de vidrio hablamos de un vidrio hidrosoluble. Las partículas vítreas de las resinas, por ejemplo, o de los materiales de protección con la tecnología Giómero, tienen un tratamiento previo para que no se degraden como se degrada el ionómero de vidrio. Este vidrio multifuncional, que es una patente de Shofu y que la propia compañía fabrica, a diferencia de otras compañías que importan o tercerizan la producción de sus vidrios, son primero pulidos para formar partículas redondeadas. Ellas reciben un tratamiento superficial como si fuera una silanización para crear una capa de protección con microporosidades, y estas microporosidades permiten que al tratarse con una solución acuosa de ácido poliacrílico, atraviesen esa zona porosa y formen una capa o una fase denominada capa de ionómero de vidrio. Es una capa muy, muy delgada, pero esa capa de ionómero de vidrio es la que permite, a través de estas porosidades de la capa superficial modificada, generar esta interacción como si se tratase de un ionómero de vidrio, pero sin generar una pérdida estructural o una erosión, como la que sufren los ionómeros. Es una tecnología distinta que se le denomina tecnología SPRG. SPRG es un acrónimo de superficie prerreactiva de vidrio modificada. Esto permite la presencia de estos 6 iones, el sodio, el boro, el aluminio, el sílice, el flúor y el estroncio, presentando diferentes características al interactuar con la saliva o el sustrato en dentina. ¿Qué características son estas? Pues cada elemento químico cumple una función. El sodio, por ejemplo, es el elemento que permite la salida a través de estos canales de todos los demás iones, porque todos entran como agrupados en un paquete iónico que se libera al medio bucal o al sustrato dental, y que luego empiezan a ejercer una función. El sílice neutraliza los ácidos y contribuye a la resistencia del sustrato, es decir, remineraliza como si se tratase de un ionómero de vidrio. El flúor controla las fluctuaciones de pH, reduce el fenómeno de desmineralización y promueve la remineralización. Existen iones de aluminio que contribuyen con el tamponamiento de los túbulos dentinarios, lo que hace que se disminuya la sensibilidad posoperatoria o que se puedan tratar superficies de raíces expuestas. Por ejemplo, con el barrier coat se puede proteger las raíces expuestas, disminuyendo la sensibilidad. El estroncio remineraliza la estructura dentaria, y el boro es un elemento antibacteriano. Tiene la capacidad de evitar la formación o la adhesión de biofilms, lo que hace que este material restaurador no presente la adhesión de bacterias como lo que sucede con algún otro material. Sus partículas de sílica extremadamente pulidas hacen que el material, inclusive sin necesidad del pulido, presente un brillo superficial bastante particular, y seguramente lo han notado si han utilizado el producto. Esa partícula SPRG es parte del relleno inorgánico, se complementa con la sílica porque no se puede realizar una resina exclusivamente con esta tecnología, así que se combina con un relleno de sílica para darle las propiedades de resistencia mecánica
así como el potencial de bioactividad. Productos con esta tecnología geómeros, con esta tecnología de las partículas SPRG, existen en una gran cantidad de materiales, desde pastas dentales, pastas profilácticas, incluso hoy en día se están trabajando mucho en colutorios para disminuir la formación de biofilms, pero en la aplicación de materiales restauradores o preventivos existen protectores de superficie, el SPRG Barrier Coat, protectores de fosas y fisuras, Beauty Sealant y materiales restauradores directos como son las resinas fluidas Beautyfill Flow Plus y las resinas empacables Beautyfill 2. Todos estos materiales, así como el adhesivo, que es el Beauty Bond FL o el Beauty Bond Universal, son materiales que presentan estas partículas y que por ende tienen esta capacidad de neutralizar los ácidos. En este experimento bastante sencillo, lo que hicieron en la compañía fue demostrar en un líquido pigmentado con un indicador de pH cómo es que las partículas de vidrio, incluyendo esta tecnología SPRG, neutralizan el pH de un líquido inmerso en ácido láctico. El contacto inmediato hace que se neutralice el pH y esta neutralización evidentemente va a contribuir con disminuir el riesgo de caries. Aquel gran talón de Aquiles de los materiales restauradores, recordarán en la diapositiva de la sobrevida de las restauraciones, que era caries dental secundaria, se podría disminuir con la incorporación de estas tecnologías en materiales restauradores directos con partículas SPRG. Algunos estudios clínicos han demostrado evidentemente esto, que existen diferencias estadísticamente significativas cuando mayor es la concentración de estas partículas en el material restaurador. La presencia del estroncio, el flúor y el boro específicamente disminuyen el potencial de adherencia de las bacterias a la superficie de la restauración y especialmente en esta zona de interfase que es tan vulnerable a sufrir una degradación mineral. En el área de la remoción selectiva del tejido cariado, por ejemplo, dejar esa dentina cariada profunda es una alternativa interesante porque permite que el uso del adhesivo con una resina fluida, por ejemplo, como una primera capa, contribuya a remineralizar el sustrato depositando iones de estroncio. El estroncio, un elemento químico muy similar al calcio, permite una remineralización del sustrato, devolviéndole las propiedades físicas y mecánicas a la dentina cariada. En casos de lesiones iniciales, por ejemplo, como estas, ya no se debería optar por las tradicionales fisurotomías para tener el acceso a la lesión, sino que simplemente se debe sellar. Una radiografía Bywin que muestre una radiolucidez limitada a la mitad externa de la dentina puede ser tratada con un sellador. Este caso, cortesía de la doctora Daniela Ríos, muestra que con una limpieza bajo aislamiento absoluto, siempre limpiando la superficie sin con una pasta profiláctica que no tenga flúor, porque eso podría alterar la unión de los adhesivos o las resinas fluidas. Se limpia, se condiciona con ácido ortofosfórico y se aplica un sellador. El sellador, que podría ingresar al fondo de las fosas y fisuras, sería suficiente para paralizar la progresión de las lesiones. Existe mucha evidencia sobre sellar sobre caries. Es un abordaje moderno que posterga esa primera intervención operatoria para conservar la integridad de las estructuras dentales, y evidentemente es una excelente alternativa también para restauraciones directas. En este estudio que se publicó en el Manual de la Evidencia Científica de la Tecnología Geómero, hablan de 13 años de acompañamiento del desempeño de restauraciones directas, con propiedades estéticas bastante buenas. De 41 restauraciones, nos dice el estudio, solamente 2 presentaron lesiones de caries marginal luego de 13 años de acompañamiento. Las restauraciones con tecnología Geómero presentaron resultados bastante aceptables. Estudios que analizan la absorción de rayos X en el sustrato de dentina cariada profunda han demostrado que cuando se incorpora esta tecnología, especialmente por la presencia de estroncio, se remineraliza la lesión de caries, o lo que llamamos de dentina cariada profunda. De acuerdo a los consensos y recomendaciones para la remoción del tejido cariado, solamente la dentina cariada externa es la que debemos remover, y aquella con potencial de remineralización se debe preservar. Y es importante recordar los estudios de Fusayama que nos hablan de las 2 dentinas, mal llamada infectada y afectada. Yo preferiría llamarlas dentina cariada externa y dentina cariada interna,
o dentina blanda y dentina firme, para determinar qué dentina hay que remover y qué dentina debemos preservar. Dentro de las alternativas restauradoras tenemos pues a los materiales fluidos y los materiales empacables. La ventaja de las resinas empacables es que presentan propiedades mecánicas bastante interesantes, son productos muy estéticos y que se pueden trabajar con bastante facilidad. Y en los casos de las resinas fluidas tenemos una diferencia en torno a la densidad por las características de relleno que presentan. Si ustedes observan las denominaciones 00 y 03, estas denominaciones nos hablan del grado de porcentaje de relleno en volumen y la fluidez de cada material. La F00, por ejemplo, es un material que si uno coloca una gota de resina fluida en una platina de vidrio y la coloca totalmente vertical, esta se va a mantener estática. Es un material tan denso que uno podría inclusive reconstruir directamente un diente anterior, por ejemplo, en edición decidua, directamente con ese material. Y la F03 es un material que, como su nombre lo dice, tiene una fluidez de 3 milímetros durante el primer minuto de que esta platina se coloca en posición vertical, lo que quiere decir que es una resina mucho más fluida, menor contenido de relleno, por lo tanto, se puede indicar como un sellador o como una primera capa en dentina tratada. Existen también las variantes F10 que se utiliza para selladores. Es una resina muy fluida que ingresa en el fondo de las fisuras y como su nombre lo atribuye, son los 10 milímetros que ésta fluye cuando se coloca en esta platina en vertical. Ahora, estas resinas con alta carga, con alta capacidad de mantener su estabilidad, se han utilizado en algunas estrategias como las llamadas técnicas de inyección de resina. Las técnicas de inyección son altamente recomendables en dentición decidua. Se podrían también utilizar en dentición permanente. Lo que sucede es que muestran un mayor índice de fractura en comparación a las empacables, pero en dentición decidua o en dientes permanentes jóvenes podría ser una alternativa interesante. El proceso es un encerado de diagnóstico. Utilizamos una cubeta sobre la cual utilizamos una silicona de trabajo para tener un tope. Vamos a reconstruir solamente a nivel de los incisivos, utilizando este tipo de material, una silicona fluida, transparente, como este producto de Shemar. También hay productos similares en GC, y se preparan unos ingresos, unos accesos de la punta de la resina fluida, a través del cual va a ingresar la punta de nuestra jeringa y vamos a inyectar el material desde la parte más distal hasta la parte más incisal para luego polimerizar por las tres superficies. 40 segundos por incisal, 40 segundos por vestibular y 40 segundos por palatino, obteniendo resultados como estos. Se eliminan los excesos, pulido y acabado, y se pueden tratar casos como este. Este fue un caso de una dentición permanente joven, luego de hacer un tratamiento de cierre del diastema mediante elásticos de ortodoncia, arenado para incrementar la superficie geométrica para una mejor adhesión, grabado ácido, un adhesivo de séptima generación como el Beauty Bond, que es un material que tiene monómeros duales que se adhiere a esmalte de dentina con ácido poliacrílico, tiene esta tecnología SPRG, una polimerización rápida, y que es bastante recomendable en casos de remoción selectiva de tejido cariado. En este caso lo utilizamos para esta técnica de inyección resinosa en esta opción unidosis, y luego de hacer la inyección de la resina, un acabado y pulido con los discos de Shofu, puntas diamantadas, puntas de caucho con tratamiento de diamante, pastas diamantadas, y este es el resultado, con un abordaje bastante conservador, sin eliminar el sustrato que queremos tratar. Así que la tecnología de los materiales bioactivos permite que este potencial de bioactividad fusione las ventajas de los ionómeros de vidrio con materiales restauradores directos, permitiendo una menor acúmulo de biofilm por la neutralización de los mismos. Para ello es importante conocer la composición y los mecanismos de acción de cada producto para poder optar por la alternativa idónea para cada caso. Se debe destacar que para un material bioactivo se deben considerar
tanto las propiedades bioactivas como las propiedades mecánicas. No porque un material bioactivo sea bioactivo será mejor que otro material, sino que es importante reconocer cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. En el caso de ionómeros de vidrio, por ejemplo, podría utilizarse en dentición decidua, en clases 1, clases 2, y sin ningún problema, pero en el caso de dentición permanente posiblemente se vaya a limitar a clases 1 autocontenidas, y aquellas lesiones de mayor volumen podrían tratarse con resinas con esta tecnología Geómero. Con ello, les agradezco por su atención y si tienen alguna pregunta, estoy atento a sus comentarios. Ay, ahorita voy a habilitar el chat para que puedan escribir sus preguntas. Y es donde debo decir que cuando no hay preguntas es porque todo quedó muy claro o no se entendió nada. No, sí se entendió, doctor. A ver, si tienen preguntas, es el momento para que el doctor nos pueda. Doctor, ya tenemos una pregunta aquí de la doctora Azucena. Antes de realizar ácido para un sellador, ¿se debe realizar desproteinización del esmalte y cómo debe hacerse? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí es una alternativa viable la desproteinización del esmalte, más aún si es que se trata de una lesión como hipomineralización de molares incisivos. Aumenta el potencial de adhesión de los selladores, así que es una alternativa que contribuye a la eficiencia de los selladores, pero no es un paso obligatorio. Si se puede hacer, en buena hora, pero no es un paso totalmente necesario. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, le mandan el doctor Oscar. Excelente presentación. La doctora Ana Lilia, gracias por la ponencia. Igual la doctora Nidia, gracias por la conferencia. El doctor Marco. Saludos, doctor. ¿Qué beneficio tienen los ionómeros mezclados con el ácido poliacrílico contra el agua destilada? Una muy buena pregunta. De hecho, esto es una variación de acuerdo a las marcas, ¿no? Por ejemplo, el ionómero de vidrio de Dentsply, el Chenflex, que es un ionómero de vidrio que viene con el ácido poliacrílico y liofilizado, es decir, se deshidrata y se incorpora en el polvo, y lo que tiene que hacer uno para mezclarlo es utilizar agua destilada. El problema con el agua destilada es que por su fluidez, difícilmente uno alcanza esta proporción polvo líquido idónea. Es por eso que yo personalmente, y esto es un tema netamente personal, prefiero utilizar los ionómeros que son mezclados con ácido poliacrílico en una botella por separado. Es decir, polvo líquido en el que el polvo es netamente partículas vítreas y el líquido es ácido poliacrílico, a diferencia de utilizar productos que se tienen que mezclar con agua destilada. Creo que tenía el micrófono cerrado. Doctor, pregunta a la doctora Mayrani. Cuando se coloca el ionómero como recubrimiento, ¿qué grosor recomienda? Muchas gracias por la pregunta. De hecho,
Aquí debo mencionar que el uso del ionómero como un liner o como una base cavitaria no es la mejor alternativa, porque sucede que los ionómeros que tienen esta recomendación de liner o son ionómeros convencionales de muy baja resistencia mecánica o son ionómeros modificados por resina. En el primer escenario es un ionómero que se puede degradar muy rápido y en el segundo es un ionómero que si está muy cerca a pulpa, los remanentes de monómeros resinosos podrían generar una respuesta biológica desfavorable. Es por eso que hoy en día ya no se recomienda utilizar bases, no se sugiere utilizar una capa de ionómero para luego utilizar otro material y finalmente una resina, sino que se opta por limitar a un solo material la reconstrucción de todo el defecto o la cavidad. Sea ionómero de vidrio de alta viscosidad para una restauración en bloque como la que tengo en la fotografía, una clase 2 que se reconstruye en bloque con un solo material, o una resina compuesta que por técnica incremental se restaure desde la base hasta la superficie oclusal. Esto favorece una disminución en la variabilidad, ¿no? Mientras más materiales, mientras más pasos incorpores, mayor riesgo a que haya una falla en alguno de los pasos. Y de hecho, la evidencia científica nos habla hoy en día de que un adhesivo bien polimerizado o un ionómero de vidrio bien aplicado no genera respuesta pulpar si existe por lo menos medio milímetro de dentina que separe el piso de la cavidad de la pulpa. Ok, doctor, muchas gracias. El doctor Marcos. Marco le dice gracias, excelente ponencia. El doctor Axel, excelente ponencia. Y gracias por profundizar en el tema de los genómeros. Doctor Esqueda también, excelente. ¿En qué casos de contacto pulpar se puede usar la técnica? Pregunta el doctor la doctora Rosibel. Bueno, en casos de exposición pulpar, ya el protocolo cambia totalmente, ¿no? De hecho, el objetivo de la remoción selectiva es justamente evitar a toda costa la exposición pulpar, porque se ha demostrado en los estudios clínicos de la vida real, poniéndolo entre comillas, de la vida real, que no utiliza un microscopio, que no utiliza una fresa estéril para exponer la pulpa y para utilizar un MTA totalmente estéril, algo bastante difícil de hacer en una clínica de real. Nos dicen que hay un 40% de fracaso luego de 10 años. Esto es un fracaso bastante alto para terapia de recubrimiento pulpar directo. Entonces, idealmente, uno no debería correr el riesgo de exponer la pulpa, es por eso que se recomienda la remoción selectiva. Y en caso de exponerla, es importante saber que el mayor éxito de tratamientos pulpares directos se encuentra con materiales derivados del MTA y especialmente en dientes permanentes jóvenes. Mientras más vascularizada sea esa pulpa, mayor la capacidad de la capa celular de convertirse en una capa celular semejante a los odontoblastos y que creen una dentina terciaria luego de un recubrimiento pulpar, pero no son muy alentadoras las estadísticas, así que es mejor inclusive dejar dentina blanda en el piso antes de correr el riesgo de exponer la pulpa accidentalmente. Ahora, esto, por supuesto, tiene que pasar por un diagnóstico muy cuidadoso, ¿no? La sintomatología, el diagnóstico radiográfico, el curso de la enfermedad, todos estos son indicadores que uno tiene que valorar antes de decidir realizar la limpieza de la cavidad, que es el término más adecuado hoy en día en caries. Ok, doctor, muchas gracias. El doctor Enrique pregunta si las propiedades de remineralización son inherentes del material o del diente. Son combinadas en realidad. Cuando utilizas un material bioactivo, tienes una mineralización extrínseca, es decir, depósitos de minerales que provienen del material mismo, como en el caso de los ionómeros y de las resinas con tecnología CPRG, pero también provienen de la remineralización intrínseca. Las prolongaciones odontoblásticas depositan minerales como el fosfato tricálcico o los cristales de Whitlockita, llamadas así por algunos autores, obliterando los túbulos dentinarios, remineralizando esa dentina desorganizada y de alguna manera estamos promoviendo una remineralización de ambos extremos, ¿no? De parte de la restauración y de parte de una pulpa saludable, o un complejo de dentino pulpar saludable. Okay. La doctora Ana Lilia pide si puede repetir qué resina fluida se puede usar como sellador de foseta.
En realidad, en ese caso hablábamos de la fluidez de los materiales. Eh, Shofu, por ejemplo, tiene resinas fluidas de diferentes densidades. Por la cantidad de relleno que tienen, la fluidez del material varía. Entonces, la F00 sería un material que se puede utilizar como un resin coating para crear una primera capa en una restauración indirecta, por ejemplo, una primera capa para sellar la dentina. El F03 podría ser una primera capa en técnica incremental de restauraciones directas y el F10 sería exclusivamente para selladores. Por la alta fluidez que tiene, porque ingresa en el fondo de las fisuras, podría utilizarse como sellador. Aunque algunos utilizan también el F03 como sellador cuando la fosofisura no es muy profunda. Entonces, dependiendo de las necesidades del clínico, se pueden utilizar estas tres resinas Beautiful Flow Plus con diferentes grados de fluidez. Ok, muchas gracias, doctor. Igual, el doctor Manuel, excelente plática. Saludos desde Oaxaca. La doctora Cristel, buenas noches, doctora, excelente ponencia. ¿Qué opina del uso del fluoruro diamino de plata en un diente con caries de mínima invasión antes de colocar un sellador de ionómero? ¿Se obtendría doble protección? Es muy buena la pregunta y de hecho es una tendencia últimamente que han llamado técnica SMART o remineralización previa al sellador. Yo personalmente considero que es una o la otra. Si optas por remineralización, como un control no restaurador, el fluoruro de aminoplata basta siempre y cuando la lesión se pueda limpiar. Si es una fosofisura superficial que se pueda cepillar diariamente, o optes por el camino del sellador o la restauración. Ya el sellador en sí mismo permite proteger esa lesión y no es necesario aplicar el fluoruro de aminoplata. Lo puedes hacer, pero es como un paso adicional que, la verdad, si un sellador está bien aplicado, es suficiente para detener la progresión de la lesión. Ok, doctor. El doctor Benjamín dice, buenas noches, doctor. Al usar el ionómero como sellador, ¿debemos condensarlo con el dedo y vaselina? Sí, es una alternativa muy buena. De hecho, se le llama técnica de presión digital. Cuando hablamos de selladores aplicados bajo el protocolo del tratamiento restaurador traumático, limpieza de las fisuras, condicionamiento ácido, lavado y secado y aplicación del ionómero y presión digital para garantizar que ese ionómero, que es bastante denso, el ionómero de vidrio de alta viscosidad, es muy denso, pueda fluir hasta el fondo de las fisuras y generar ese sellado íntimo entre digamos, la vertiente que ingresa a la fisura y el ionómero de vidrio. Así que la presión digital es una muy buena alternativa. Gracias, doctor. Bueno, doctor Adrián, felicidades, un abrazo. La doctora Ivette, ¿podría recomendar alguna referencia bibliográfica sobre ionómeros para alumnos de presedalo? De hecho, sí, justamente al principio de la charla les compartía un artículo de revisión. Justamente si tienen sus celulares a la mano pueden hacer una captura del código QR para poder tener acceso al artículo. Es un artículo gratuito, déjame ver si lo encuentro, que habla justamente, el artículo se titula Las ventajas olvidadas de los ionómeros de vidrio. Y es una revisión de literatura sobre todas esas propiedades de las que hablábamos: adhesión química, biocompatibilidad, es un material amigable al usuario. Se ha publicado en mayo del 2020, así que es una revisión bastante actual y es una lectura recomendada. Gracias, doctor. El doctor Ángelo, ¿cuál es el tamaño máximo que usted considera para una caries inactiva ser recubierta por ionómero? La verdad es que una lesión de caries inactiva en fosas y fisuras no requiere más que monitoreo. Si uno considera que el paciente podría entrar en una fase de riesgo, por ejemplo, voy a poner una hipótesis: un paciente con una fosa y fisura con lesión inactiva que va a ser tratado por quimioterapia. El hecho de tratarse por quimioterapia o que sea un adulto mayor ya lo predispone a una mayor cantidad de riesgos por la disminución en la producción de cantidad y calidad de saliva,
o el uso de medicamentos que podrían incrementar el riesgo de caries, pero en circunstancias de riesgo bajo de un paciente que acude con cierta frecuencia al consultorio, una lesión inactiva solamente requiere monitoreo. Si van a sellar, un sellado sin remover sustratos, solamente cubrir la lesión inactiva y monitoreo. Pero no hay un tamaño específico. En realidad, se podría hablar de una lesión, inclusive con hallazgo radiográfico de radiolucidez externa en el límite ameloidentinario. Inclusive hasta ese punto podemos simplemente sellar y controlar la etiología de la progresión de la lesión. Ay, lamento los comentarios del chat. Así que la doctora Cristel pregunta, ¿cuánto es el tiempo aproximado que dura un sellador utilizando ionómero de vidrio? Los selladores de ionómero de vidrio han mostrado evidencia de 13 a 14 años posteriores a su única aplicación, recordando que un sellador de ionómero de vidrio podría degradarse. Ahora, el hecho que se degrade no necesariamente requiere de una reaplicación a menos de que uno considere que el riesgo del paciente sigue alto. El sellador debería estar solamente durante aquellos años en la que no hay un control adecuado del biofilm, no hay una dieta balanceada, de tal manera que podría simplemente estar allí durante 5 o 6 años y luego empezar a degradarse y simplemente controlar que ese diente tratado inicialmente no genere un mayor riesgo en el paso del tiempo. El doctor José Daniel creo que está muy solitario. Ay, una disculpa a todos, es que ahora no pude cerrar el chat antes, pero bueno. Doctora Nidia está por aquí, que me ayude. Hay una pregunta por ahí sobre el mantenimiento de las restauraciones con resina. De hecho, sí. Sí, doctora, aquí estoy. El pulido de las restauraciones debería realizarse con cierta frecuencia si uno observa que la superficie de la restauración se ha degradado, que sucede con cualquier material restaurador directo. Así que cada 2 años, cada 4 años, un control de repulido sería razonable. Al parecer era la última pregunta, doctor. Sí. Los demás son saludos y felicitaciones para usted. Sí, hay una pregunta de Amarani Orozco sobre el uso de vaselina. De hecho, se ha utilizado durante la década de los 90 la vaselina como un protector superficial, pero de hecho como es un material que se elimina rápidamente a la primera ingesta, hoy en día se utilizan protectores superficiales fotopolimerizables que tengan esta durabilidad, por lo menos esas primeras 24 horas que son las horas críticas del ionómero. Se puede utilizar un material como el Sealer 26 o el Optisil o el Equia Forte Coat, que es un material de protección superficial que de alguna manera se mantiene intacto durante las primeras horas, lo que hace que el ionómero logre madurar, logre sus máximas propiedades mecánicas antes de que se exponga a la saliva o a los alimentos que podrían generar degradación ácida. Ok, también aquí tiene otra pregunta, doctor, de la doctora Karen Hernández. Dice, doctor, buena noche. ¿El mantenimiento de estas restauraciones se hace igual que el de las resinas? O sea, aplicar Permaseal o recomienda recubrir con resina flow. Sí, justamente comentaba eso sobre el repulido y el control. El permacil es un material que se puede utilizar siempre y cuando tú generes esta anatomía muy sinuosa en las fosas y fisuras, que quieras darle esta capa final, pero ya es una cuestión adicional, no es necesario.
Si uno considera que la anatomía que le ha dado es muy sinuosa, muy profunda y quiere garantizar que no haya una exposición de esas zonas muy profundas, se puede utilizar el permacil sin problema, pero no es necesario. Bueno, al parecer ahora sí son todas, doctor. Muchas gracias por sus preguntas y hasta una nueva oportunidad. Esperemos poder hacer alguna vez esta aula presencial. Gracias, doctor. Sí, ojalá podamos hacerlo ya presencial. Ahorita vamos a cerrar ya la dinámica que tuvimos. Tenían que subir una historia a Instagram, etiquetar al doctor Heraldo Pesaresi, a Shofu Latinoamérica y a Shofu México. Y doctora, mientras me ayudas a hacer una dinámica rápido aquí. La doctora Nidia Neri, representante igual de la compañía Shofu. 2 preguntitas para 2 regalos, ¿no? Porfa. Ujú. Ok. El doctor mencionó que cuáles eran los elementos propiamente de los Yomers. Son 6 elementos por ahí. ¿Quién nos puede decir cuáles son? Ok, a ver, tenemos ya quien nos respondió. El doctor Alejandro Gomza. Y bueno, no nos aparece aquí el nombre del doctor, pero del teléfono, si nos puede decir su nombre. Ok, Willy. Ok. Doc, ¿me puedes mandar tu número de contacto también, doctor Willy? Doctor Alejandro, al parecer ya tenemos de usted sus datos. Ok, otra pregunta que respecto a esta plática, el doctor mencionó que se necesitaban 3 características para considerar que un material fuera bioactivo. ¿Cuáles son? Ok, el doctor Alfredo González ya nos respondió. Ok, y nuevamente el doctor Alejandro Gonza. Doctor Alejandro González, Alfredo González, perdón, ¿me puedes mandar igual tus datos, tu número de contacto, de dónde eres? Bien, doctores, mientras vamos a hacer la dinámica de los... Mucha suerte, doctores. Esta es de la dinámica hecha en Instagram. Cirujano dentista Cristel Aguilar y Adrián Zavala. Muchas felicidades, doctores. Ustedes, todos los que han participado, tanto en Zoom como en Instagram, han ganado una resina A2 de Shofu para que la prueben. A finales de mes les estaremos enviando sus productos, así que nos pondremos ya en contacto con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, quiero
darle las gracias al doctor Pesaresi por su increíble ponencia, la participación con su ponencia La ciencia detrás de los materiales restauradores bioactivos del día 11 de febrero del 2022 en el evento virtual Febrero, el mes del odontólogo. Es un gusto tenerlo para nosotros, Doc, y un gustazo aún más tenerlo presencial. Ojalá pues, las condiciones lo permitan y vamos a por ahí a planear un cursito con el doctor. Así que estén pendientes para nuestros próximos eventos, Doc. Bueno, Muchas gracias a todos por participar. Yo sé que un viernes en la noche no es un día tradicional para reuniones académicas, así que valoro mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharme. Espero que hayan disfrutado la conferencia y, primero Dios, estaremos en junio en México. Seguramente tendremos la oportunidad de hacer algún curso por allá. Ciudad de México, si mal no recuerdo, con el doctor Brito en Puebla y seguramente en Honduras también veo algunos conectados de Honduras con Virtus, unos cursos clínicos sobre ionómeros de vidrio. Así que los invito a seguirme en redes sociales para que podamos mantener la comunicación sobre estos eventos presenciales, finalmente regresando a la presencialidad después de 2 años de pandemia. Y nada como eso, doctor. Pues excelente, ya saben, sigan mucho al doctor, van a aprender demasiadas cosas y nuevamente agradeciendo a cada uno de los que están presentes aquí y a nuestros distribuidores, les comento rápidamente. Ciudad de México tenemos a Productos Dentales Tobar, a Depósito Reisix, tenemos a Depósito Dental Villa de Cortés. En el Estado de México tenemos a Dental Depot Satélite, a Grupo Giret Atizapán. En Zapopan, Jalisco tenemos a Construdent, en Tijuana tenemos a Dentalink y en Ciudad Juárez, Chihuahua tenemos a Leos. También hay en Monterrey a Promovago. Si alguno de los distribuidores no cubre su zona, escríbanme ya sea a mí o a la doctora Nidia para que nosotros les demos la información de cómo mandarle los materiales hasta su consultorio, pero de que tienen material Shofu lo van a tener. Y bueno, los invitamos a las demás conferencias que tenemos programadas todo este mes de febrero. Recuerden que estamos celebrándolos a ustedes, a cada uno de los doctores. Muchas gracias, doctores. Nos vemos el próximo Muchas gracias. Feliz Día de la jueves. Odontología Mexicana y que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias, doctores. Gracias, igual. Ni tomaste ya los datos, ¿verdad? ¿Ya puedo finalizar? Ya los tomé. Okay. Tú tienes los de las doctoras de Instagram, ¿verdad? Sí, de Instagram sí los tengo. Ok, sí, ya tengo los
doctores de aquí. Ok, gracias, Liz. Sí.